¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Rudyard Safransky. Realmente es un filósofo muy conocido en el ámbito filosófico y que ha escrito diferentes libros sobre grandes filósofos, como por ejemplo Heidegger y otros, y se puede decir que no es un filósofo sistemático en el sentido clásico. No lo es como lo fueron, por ejemplo, Kant, Hegel o Heidegger, de quienes ha sido uno de los más lúcidos intérpretes contemporáneos. Tampoco se inscribe en las corrientes analíticas o estructuralistas del pensamiento moderno. Su modo de filosofar es literario, biográfico, narrativo, reflexivo, histórico y al mismo tiempo profundamente comprometido con la búsqueda de sentido en el mundo moderno. Como tal, Safransky representa, sin duda, una rara combinación entre el historiador de las ideas, el pensador cultural y el ensayista filosófico. En este vídeo trataré estos aspectos sin pretensión de exhaustividad, más bien como una indagación que atraviesa diversas figuras del pensamiento alemán. Las grandes preguntas, diríamos, sobre la libertad, la verdad, el mal, el arte y también el tiempo, y cómo una crítica serena pero firme de la cultura contemporánea puede ser muy útil, es a lo que me dedicaré en este vídeo. Y también hay que señalar que primero hay que comenzar por una biografía filosófica en movimiento de este pensador que nació en 1945, justo en el umbral de la posguerra alemana, y hay que decir que Rudyard Safransky ha vivido y pensado a través de una Europa herida por la catástrofe del siglo XX. Su formación inicial transcurrió entre la filosofía, la literatura alemana y el teatro, campos que marcarán también su estilo filosófico, un pensamiento que no busca solamente conceptualizar, sino también narrar, escenificar, encarnar ideas en personajes históricos. Safransky es un filósofo de la vida y por eso su obra tiene una dimensión existencial que atraviesa su tratamiento de los temas. Y en este aspecto también hay que señalar, como él mismo ha dicho, que no tiene una teoría propia, sino que trabaja con ideas prestadas para interrogarlas y someterlas a nuevas luces, consideraciones, análisis, reflexiones. Pero esto no significa superficialidad. Su trabajo con Goethe, por ejemplo, Schiller, Nietzsche, Heidegger, Schopenhauer o el romanticismo está mediado también por una comprensión profunda del pensamiento alemán, al que considera tanto un patrimonio como una advertencia. Safransky, con su estilo diáfano, claro, articula una filosofía que es más cercana a la reflexión cultural y existencial que a los sistemas deductivos. Y eso también significa que suele gustar mucho a los lectores. La libertad, además, es una de sus ideas principales, una fuerza viva, y también uno de los núcleos del pensamiento de Safransky, porque considera que la noción de libertad es vital. No la concibe como un concepto jurídico, político o simplemente moral, sino como una fuerza viva, insisto, que atraviesa la historia y la subjetividad. En su obra El mal o el drama de la libertad, Safransky propone una mirada dramática de la libertad. Esta no es un don pacífico, sino una tensión entre posibilidades, decisiones, errores y consecuencias. Además de todo esto, también hay que decir que la libertad, desde su planteamiento, es un drama porque implica riesgo, culpa, posibilidad de hacer el mal. En esto se distancia también de las visiones racionalistas que consideran que el sujeto libre siempre elegirá el bien si piensa adecuadamente. No, la libertad es una fuerza que puede desbordar la racionalidad. Por eso, dice Safransky, el mal no es solo un problema moral, sino una condición de posibilidad de la libertad misma. De hecho, la libertad es inseparable del riesgo de destruir, mentir, dominar, y podemos decir que la historia del siglo XX, con su cúmulo de horrores organizados, es la historia del abuso de la libertad, transformada en poder destructivo. De este modo, se puede decir que en lugar de idealizar la libertad, Safransky busca pensarla trágicamente. Esto lo aproxima al romanticismo y a pensadores como
Nietzsche y Heidegger, para quienes la libertad no es simplemente la capacidad de elegir, sino el vértigo de la existencia sin garantías. La libertad es un campo de tensiones entre impulso y contención, entre creación y aniquilación, entre responsabilidad y deseo. Y de esta forma también se puede decir que la identidad en el espejo de los otros es otra consideración que realiza el propio Safransky, porque en su obra ¿Cuánta globalización podemos soportar?, Safransky introduce otra vertiente clave de su pensamiento, la crítica cultural. No conoce, diríamos, o considera que eso sea un lamento conservador ni un ataque reaccionario a la modernidad, ya que piensa que es un análisis sereno de los peligros que conlleva una globalización desbocada. La tesis central es que en un mundo cada vez más interconectado, las identidades se ven amenazadas por la disolución y la homogeneización. Y de este modo se puede considerar que la identidad para Safransky no es un dato ni una esencia, sino una construcción frágil que requiere de límites, narrativas y diferencias. El ser humano, además, no puede vivir sin fronteras simbólicas, no por xenofobia, sino porque necesita referencias, pertenencia, arraigo, y la globalización sin freno destruye estas referencias y genera un vacío de sentido en el que el individuo se siente expuesto, intercambiable, sin historia. Por tanto, podemos decir que, desde su perspectiva, es necesario entrar en diálogo con autores como Bauman, Sloterdijk o Taylor. El malestar moderno no es solo material, sino identitario. Vivimos en una época en la que todo fluye y eso puede llevar al nihilismo o a la desesperación. Safransky no propone volver al nacionalismo ni a los esencialismos, sino recuperar el valor de las diferencias y la memoria cultural. El cosmopolitismo, dice, solo es posible si hay mundos que dialogan desde su diferencia, no desde una indiferenciada uniformidad. Realmente todo esto también indica que existen cuestiones relativas al mal, por ejemplo, como posibilidad y presencia, y también es verdad que uno de los libros más importantes de Safransky es El mal o el drama de la libertad. En él cuestiona las explicaciones racionalistas, también sociológicas o teológicas del mal, y propone un enfoque existencial. Para Safransky el mal no es simplemente un error, ni una desviación del bien, ni un residuo patológico, es algo que se manifiesta en el corazón mismo de la libertad humana. Y desde esta perspectiva también se puede decir que esta tesis lo acerca a Dostoyevsky, a Kant y a Hannah Arendt. Pero Safransky va más allá. El mal no es solo banal, como decía Arendt sobre Eichmann, ni solo radical, como pensaba Kant, sino también fascinante, seductor, creativo. El mal no siempre se presenta como brutalidad. A veces también toma la forma de una estética del poder, una lógica de la eficacia o una pasión por la transgresión. Y de esta forma, por eso Safransky considera que la modernidad, al romper con los límites morales tradicionales, ha liberado nuevas formas del mal. El totalitarismo, la tecnocracia sin alma, la violencia burocratizada son expresiones del mal moderno, pero no basta con condenarlas. Hay que comprender qué las hace posibles y sobre todo cómo pueden emerger dentro de las personas normales, corrientes, educadas. Y también hay que señalar que todo esto supone también que él se interesa, por ejemplo, por la filosofía de Heidegger y el pensar no técnico también, y Safransky ha escrito una de las biografías más leídas y profundas de Martin Heidegger. En ella no solo traza la evolución intelectual del autor de Ser y Tiempo, sino que también reflexiona sobre la crisis de la técnica y el olvido del ser. Para Heidegger, la técnica moderna no es solo un conjunto de herramientas, sino una forma de habitar el mundo.
ya que el mundo se convierte en fondo disponible y el ser humano en gestor, administrador, explotador, podríamos decir también, y en este sentido Safransky comparte esta crítica. Para él la técnica ha colonizado la vida moderna hasta reducir la experiencia a lo utilitario, lo medible, lo controlable. El peligro no es la técnica en sí, sino su hegemonía. Por eso recupera el pensamiento de Heidegger como una especie de llamada a la escucha, al asombro, al cuidado del ser. Frente al hombre técnico, que solo busca eficacia, propone un sujeto poético, atento a la profundidad de lo real, y todo esto es algo que no implica rechazar la ciencia o el progreso, algo que también dice el propio Heidegger, sino recuperar el silencio, la contemplación, el arte, como formas de verdad. En este sentido, Safransky defiende una filosofía no técnica, capaz de decir lo que escapa al cálculo. La poesía, el mito, la narración son modos de pensamiento, en definitiva, que no deben ser despreciados por irracionales, porque remiten realmente a un acceso a las capas profundas de la existencia. Y esto es algo también esencial. Como se puede observar, también se interesa Safransky a lo largo de su producción filosófica por el arte, la verdad y el romanticismo. En su obra El romanticismo, una odisea del espíritu alemán, Safransky analiza el movimiento romántico no solo como fenómeno artístico, sino también como actitud existencial. El romanticismo, para él, es una forma de resistencia contra la racionalización del mundo. Frente al encierro en lo útil y lo previsible, el romántico, en cambio, afirma el misterio, la emoción, el infinito. Y de esta forma, con este enfoque, se puede decir que se supera lo meramente histórico. Safransky cree que aún hoy necesitamos del romanticismo para pensar la libertad como exceso, para vivir la belleza como experiencia transformadora, para oponernos a la lógica del mercado que convierte todo en mercancía. El arte no es entretenimiento, es una forma de verdad que desborda las fórmulas lógicas. Y desde este planteamiento, Safransky se vincula con Schiller, que defendía el arte como juego y libertad, con Nietzsche, que lo concebía como afirmación vital, y con Heidegger, que veía en él una apertura al ser. La filosofía de Safransky no se separa del arte porque sabe que el pensamiento necesita imágenes, metáforas, tensiones. No todo puede ser dicho en proposiciones. Algunas verdades exigen ser cantadas, narradas, evocadas, y todo esto está presente también en los análisis de Safransky e insiste en ello. Como se puede ver también, otro de los temas de interés de Safransky es el tiempo, podemos decir entre la aceleración y la memoria. En su obra El tiempo, lo que es y cómo lo experimentamos, Safransky aborda otra de las cuestiones fundamentales de la existencia humana, que es el tiempo, que no es simplemente una medida objetiva, sino una vivencia subjetiva. Vivimos el tiempo en realidad con ansiedad, con nostalgia, con esperanza, con alegría, etc. El tiempo es duración, pero también espera, pérdida, urgencia también, y todo esto forma parte de la vida humana. La modernidad, afirma Safransky, ha roto el vínculo entre tiempo y sentido. Vivimos en una aceleración constante, impulsada por la técnica y el mercado, y todo debe ser inmediato, veloz, productivo. Pero este ritmo destruye la capacidad de reflexión, de memoria, de demora. El ser humano necesita pausas, rituales, silencios. El tiempo no es solo, podemos decir, tecnología o cronología, es existencia. Y de este modo conecta con Bergson, con Heidegger y con Proust. La filosofía del tiempo es para Safransky una filosofía de la vida. No se trata de controlar el tiempo, sino de habitarlo, aprender a vivir, no solo saber hacer cosas, sino saber cuándo hacerlas, cuándo parar, cuándo escuchar. En este sentido, la temporalidad está en el corazón de toda ética, porque el bien exige atención y la atención exige tiempo también. Por tanto, se puede afirmar que los análisis de Safransky
abarcan todos los aspectos de la metafísica imaginables. También hay un cierto humanismo y una crítica de la razón instrumental en el pensamiento de Safransky, ya que, diríamos, es un humanista el propio Safransky en un sentido profundo. No cree en el progreso automático ni en la salvación técnica. Cree en el pensamiento, en la cultura, en la experiencia, pero no idealiza al ser humano. Al contrario, lo presenta como un ser dividido, ambivalente, capaz de lo mejor y también de lo peor. El humanismo de Safransky es trágico porque sabe que no hay redención definitiva, pero también es esperanzado porque apuesta por la lucidez y el arte. Y de esta manera se puede decir también que frente a la razón instrumental propone una razón narrativa, poética, meditativa. Frente a la utilidad defiende el sentido. Frente a la globalización que borra diferencias, reivindica la historia y la pertenencia. Frente al mal propone no tanto una ética normativa, sino una conciencia trágica capaz de resistir desde la fragilidad. Y de este modo se puede decir que realmente, a modo de conclusión, desarrolla una filosofía para la vida, en toda regla. Rudiger Safransky no ofrece soluciones cerradas, no construye sistemas, no redacta tratados técnicos. Su filosofía en realidad es una invitación a pensar con otros, desde la historia, desde el arte, desde el drama de la existencia también. Y en un mundo saturado de información, su obra recupera el valor de la comprensión. En una época acelerada, reivindica la lentitud del pensar. En una cultura que olvida, Safransky recuerda, porque eso es algo esencial. Su contribución más valiosa es quizá haber demostrado que la filosofía puede ser a la vez rigurosa y literaria, profunda y accesible, crítica y vital. Frente al cinismo propone atención, frente a la banalidad, profundidad, frente a la desesperanza, lucidez. Y todo esto es algo realmente notable. Por eso su pensamiento resuena hoy más que nunca, porque no se conforma con entender el mundo, sino que quiere habitarlo con sentido. Y esto es algo que, diríamos, expresa claramente en sus libros. Como se puede ver, es un pensador que, diríamos, tiene un estilo claro, un estilo literario y a la vez profundo, y eso atrae a muchísimos lectores. Por supuesto, se pueden analizar sus relaciones con otros filósofos como Nietzsche, Kant o Arendt, y a esto me dedicaré en el vídeo a partir de ahora, porque considero que sus análisis, sus comentarios sobre estos pensadores son esenciales para el pensamiento contemporáneo y por tanto diré algo sobre estas cuestiones. En este sentido, sus obras suelen ser largas en cuanto a número de páginas y demuestra un gran conocimiento de Schopenhauer, de Nietzsche, de Kant, de Arendt, etc. Y realiza una reflexión comparativa y crítica. Por tanto, realmente se puede decir que sus análisis suelen ser muy útiles porque nos introducen en los entresijos de la evolución filosófica de estos grandes filósofos. Las obras, por tanto, son entendidas como mediación entre pensamiento y existencia también. Es como una especie de labor hermenéutica crítica lo que él hace. En cuanto a Nietzsche, por ejemplo, analiza la libertad como exceso y peligro, y uno de los trabajos más reconocidos de Safransky es precisamente Nietzsche, su libro, Biografía de su pensamiento del año 2000. Aquí el autor no solo reconstruye la trayectoria intelectual de Nietzsche, sino que también, diríamos, encarna el pensamiento nietzscheano en una escritura vibrante, evocadora, al filo entre la narración literaria y la exégesis filosófica. Y lo hace de forma realmente magistral. Para Safransky, Nietzsche no es simplemente un filósofo, sino un poeta del pensamiento. Alguien que lleva las ideas hasta su punto de ruptura. Esta radicalidad lo convierte en una figura indispensable para pensar la libertad moderna. Libertad como autonomía, sí, pero también como exceso. Voluntad de poder, también entendida como ruptura con toda moral impuesta, y Safransky muestra cómo Nietzsche inaugura, se podría decir, una concepción dionisíaca de la vida, en la que la afirmación se convierte en tarea
y no hay garantías externas, ni Dios, ni una verdad objetiva, ni historia redentora. En este sentido, Nietzsche representa, sin duda, la posibilidad de una libertad que no se limita a la elección racional, sino que implica también la creación de nuevos valores, incluso a riesgo de la autodestrucción. Y también entra en tensión con Kant, con quien Safransky también dialoga frente al imperativo categórico y la autonomía regulada. Nietzsche propone, en cambio, un individuo que se arriesga a sí mismo, que se convierte en su propia ley, y Safransky no toma partido dogmáticamente por uno u otro, pero deja ver que el drama de la libertad, tema central en su obra, se halla más radicalmente expresado en Nietzsche que en cualquier otro pensador moderno. Y en este aspecto también hay que señalar que realmente analiza también la obra de Kant, la razón, la moral y los límites. Aunque Safransky no ha dedicado un libro exclusivamente a Kant, su presencia es constante en su obra. Kant representa para Safransky la apuesta ilustrada por la razón, el deber y la dignidad humana. Su concepto de libertad es normativo, autoimpositivo, se podría decir también. Somos libres cuando obedecemos la ley moral que nosotros mismos nos damos. Esta libertad, además, es incompatible con el capricho o la inclinación. Y, además de esto, Safransky respeta esta concepción, pero también la problematiza, ya que la encuentra demasiado formal, demasiado alejada de la experiencia viva de la libertad como lucha en el mundo real, como creación, como tensión trágica. En el mal o el drama de la libertad contrapone la idea kantiana de mal radical como decisión consciente de actuar contra el deber, con otras formas más ambiguas como el mal banal de Arendt, o la banalidad del mal de Arendt, o el mal como exceso dionisíaco de Nietzsche, y hace sus análisis al respecto. En resumen, Kant aparece, según Safransky, como el símbolo de una razón ilustrada que busca universalizar la moral, y Safransky reconoce también su importancia, pero pone en cuestión su aplicabilidad en un mundo donde las certezas se han desmoronado y donde el sujeto ya no se concibe como una unidad estable, sino como una entidad fragmentaria y múltiple. Aquí sugiere que quizás el ideal kantiano necesite una revisión a la luz del siglo XXI. Y puede ser que esto sea lo más adecuado, no tengo ninguna duda. En cuanto a Hannah Arendt, el mal y la banalidad del pensar, o la banalidad del mal también, en múltiples pasajes Safransky reflexiona sobre el concepto de banalidad del mal, formulado por Arendt, a propósito del juicio de Eichmann, y aunque realmente no comparte plenamente la interpretación de Arendt, sí reconoce en ella una intuición profunda. El mal no siempre aparece como monstruosidad radical, sino como incapacidad de pensar, de razonar. Y en este aspecto, para Arendt, la banalidad del mal, en cambio, se manifiesta cuando el individuo renuncia a su juicio moral y actúa por obediencia ciega, por rutina, por indiferencia. Safransky complementa esta idea señalando que el mal puede también presentarse como entusiasmo técnico, como pasión ideológica, como exceso de racionalidad instrumental, etc. Y también es una interpretación perfecta, a mi juicio. Aquí se produce un cruce muy interesante entre Heidegger, el olvido del ser, y Nietzsche, el mal como afirmación perversa de la voluntad de poder, y Arendt, que entiende el mal como vaciamiento del juicio. Safransky los hace dialogar sin pretender sintetizarlos. Muestra que hay muchas formas de mal y que la libertad humana, lejos de eliminarlas, las habilita, las hace posibles, lamentablemente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.